Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Se queda el título de la palabra de hoy, efectivamente, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Hoy vamos a ver un pasaje de una parte de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 21, es el penúltimo, creo, capítulo de la Biblia. Yo siempre os animaré a traer vuestra propia Biblia a la iglesia o también en formato digital. Me parece magnífico. Estamos aquí evolucionando algunos al formato digital, todavía nos cuesta un poco. Descargar versiones gratuitas al smartphone, al iPhone, también al iPad, a lo que sea, versiones gratuitas. Y eso te animo porque la puedes llevar en cualquier lugar, la puedes llevar en el metro, en el autobús. La puedes escuchar, porque algunas versiones son leídas, la puedes escuchar en el coche, mejor que leerla en el coche si vas conduciendo, la puedes escuchar en el coche, porque la palabra de Dios tiene mucho poder. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice ella de sí mismo, y tiene mucho poder. Y si tú la escuchas, va a producir un resultado en tu propia vida, algo permanente, si tú permites eso, si tú le dejas al Espíritu Santo. Y vamos a pasar directamente a la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 21, como estamos diciendo. Efectivamente es el penúltimo capítulo de la Biblia. Está hablando el apóstol Juan, aproximadamente el año 100 después de Jesucristo. El hombre, seguramente el último apóstol con vida, desterrado en la isla de Patmos por su testimonio y por su fe en el Evangelio y su testimonio de Jesucristo. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y este hombre Juan está diciendo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y esta es la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos algo, circunstancias, a una persona, algo en la naturaleza, ¿cuántas veces esto es un resultado de todo un proceso? Tú ves ves ahora, por ejemplo, una montaña, la que sea, en donde tú la veas, y esa montaña tú sabes que es resultado de un proceso. De alguna forma esa montaña se ha originado ahí. O si tú ves un árbol, de alguna manera ese árbol ha llegado a ser en el lugar en que tú lo estás viendo. O si tú ves a una persona, de alguna manera esa persona ha llegado a ser. Tú mismo
de alguna manera has llegado a ser. No solo físicamente como eres, sino también desde el punto de vista espiritual, también desde el punto de vista psicológico, también desde el punto de vista incluso de tus capacidades o de tus incapacidades, que da igual. Y aquí cuando está diciendo Juan que vio un cielo nuevo y una tierra nueva en una visión en Apocalipsis, cuando está siendo llevado por el Espíritu Santo a una visión de los tiempos finales, ya muy al final de todo, ¿por qué ese cielo nuevo y esa tierra nueva? Yo, si puedo aportar en esta mañana algo más de conocimiento bíblico a la vida de algunos de vosotros, yo me daré por satisfecho. Cuando en Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios ya había creado todo y había creado también al hombre y la mujer. En Génesis 1:27 creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Señoread en todo lo que veis. Es lo que Dios dijo a Adán y Eva: haced de señores de todo aquello que vosotros estáis alcanzando, de todo lo que estáis conociendo. Cuando Adán y Eva pecaron, aquí solo hay dos capítulos o un capítulo por medio. En el capítulo 3, la desobediencia del hombre, titula aquí esta Biblia. Realmente no somos capaces de captar y de comprender lo que supone el pecado del ser humano, lo que supuso el pecado de Adán y Eva, y por extensión también la gravedad y la responsabilidad del propio pecado personal de cada uno de nosotros, que sabemos que Jesucristo tuvo que entregar su vida y tuvo que derramar su sangre en la cruz de forma voluntaria por cada uno de nosotros, para que nosotros recibiéramos aquello que era suyo, la gloria de Dios, la presencia, el acceso a la gloria de Dios, de una forma increíble, de una forma absolutamente extraordinaria, que ninguno de nosotros podríamos haber alcanzado por nosotros mismos. Cuando en Génesis capítulo 3 está diciendo, Génesis 3:17, vamos a leer también el 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Cuando llega al versículo 17, al hombre dijo Dios: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Está claramente está diciendo Dios al hombre, al ser humano inicial del sexo masculino: no comerá, maldita será la tierra por tu causa, maldita será la tierra por tu causa. La tierra que quedó maldita por el pecado del ser humano. La tierra que vemos en este momento, los cielos y la tierra, los cielos en sentido físico, los cielos que vemos, lo que vemos, ¿vale? Cuando esas boinas de contaminación se ponen sobre Madrid, o cuando nosotros oímos de una plaga de vete a saber qué insectos o lo que sea,
que están causando estragos en un área determinada. La tierra quedó maldita, claramente lo enseña así la palabra de Dios, como consecuencia del pecado del hombre. Tan grave es el resultado, tan grave es lo que el ser humano hace. Simplemente hacemos porque nos da la gana, porque nos parece bien y porque no tenemos otra cosa mejor que hacer. Y además quiero llevaros a pensar en una cuestión. Nosotros aquí vemos que simplemente estaba Eva por allí. Vamos a hacerlo de una forma un poco rápida. Estaba Eva por allí y la serpiente le dijo: con que no vais a comer, con que no podéis probar, no podéis comer de este árbol que hay aquí. Si podéis hacerlo, porque realmente es que Dios sabe que vais a ser como uno de vosotros, conociendo el bien y el mal. Y parece que es así, instantáneo, pero yo te digo, quiero que pienses que probablemente lo que aquí se está expresando en un único versículo pudo suceder a lo largo de años. ¿Y sabes por qué? Porque la tentación del diablo, y cada uno es tentado de sus propias concupiscencias, pero el diablo se aprovecha de ello. La tentación del diablo entra poco a poco, porque el diablo sabe que si te propone de golpe algo grande, vas a decir ni hablar de ninguna manera. Pero si vas poco cediendo, poco a poco cediendo, cuando te das cuenta estás perdido. Así es como actúa el diablo, y por eso pienso, es posible que la tentación de Eva y Adán no fuera instantánea, sino que fuera sostenida a lo largo del tiempo. ¿Dónde estaba uno? ¿Dónde estaba el otro? Es una cuestión que probablemente Dios nos aclare más adelante. Yo creo que en esta vida difícilmente vamos a llegar a esa conclusión. Pero piensa que es así como realmente actúa el diablo. Poco a poco. Cuando vas cayendo poco a poco y no te das cuenta, y al final estás totalmente en sus manos, totalmente en el bote. Se puede decir así, no sé si dice así la Biblia, creo que es de otra manera. Bueno, vamos a ir a Romanos capítulo 8. El gran libro doctrinal del cristianismo. Si tú estuvieras haciendo el discipulado conmigo, tú te sabrías la lista de libros de la Biblia de memoria. ¿Cuántos pueden levantar la mano con eso? Romanos capítulo 8, versículo 18, está diciendo la Biblia: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación, revelación, dice, me parece la Biblia de las Américas, me encanta, la revelación de los hijos de Dios. Es el anhelo ardiente de la creación. No es algo opcional para la creación. No es algo opcional para los animales que vemos, o las plantas, o la naturaleza tal como lo vemos. Es un anhelo ardiente de la creación, porque dice en el versículo 20 que la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos, y dentro de nosotros mismos, esperando
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la revelación, que se descorra la cortina, que realmente aquello que es un hijo de Dios, un hijo de Dios que ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, pero que aún aún se le oye, pero no se le ve. Es como esa revelación, es como descorrer, como abrir la cortina, y la persona que ha recibido a Jesucristo se manifiesta como una persona totalmente cambiada, como totalmente renovada, porque la Biblia dice también en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que todas las cosas son hechas nuevas. Y hacemos mal cuando nos agarramos al pasado, y hacemos mal cuando nosotros nos encerramos en el no puedo, no es posible, no llego, no me da la gana, porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y nosotros, aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, debemos agarrarla, debemos cogerlo por fe, esa novedad de creación en nuestras propias vidas. Y es el anhelo ardiente de la creación, de esa manifestación del ser humano que ha conocido a Jesucristo como realmente es, como realmente debe ser, a imagen y semejanza propiamente de Dios. Y dice aquí en el versículo 20 que la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad. Vanidad quiere decir en este caso que la creación fue realizada por Dios con un objetivo concreto. Y como le había dicho, Dios le había dicho al hombre, tienes que señorear sobre toda la creación. Cuando el hombre cayó, cuando aquel que tenía el señorío sobre toda la creación cayó, entonces la creación perdió el rumbo, la creación empezó a desmoronarse, progresivamente empezó a ir para atrás, empezó a desintegrarse. Habéis leído uno de los principios de la termodinámica, dice que la energía degradada no se regenera, y eso hay quien dice el universo va hacia una muerte térmica porque las fuentes de calor no van a estar siempre ahí, pero nosotros no lo vamos a ver porque queda bastante tiempo para eso. La muerte térmica del universo quiere decir que cuando tú enciendes una bombilla, luego jamás eres capaz de juntar la energía que la bombilla ha utilizado para volver a hacer algo. Simplemente esa energía se disipa. Calor, luz, punto. No puedes volver a juntarla para nada. Si eres capaz de aprovecharla, nunca vas a tener un rendimiento del 100% para los puristas. Dice aquí la palabra de Dios que la creación gime en el versículo 22 y está con dolores de parto. Con dolores de parto. Dice aquí en el versículo 23 que nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Y dice aquí en el versículo 26 que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La creación gime con dolores de parto. Nosotros gemimos esperando la redención de nuestro cuerpo. Y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, que realmente estamos tocando el núcleo del bautismo en Espíritu Santo. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa es la consecuencia del pecado del ser humano.
Por eso necesitamos conocer lo que hemos leído al principio de Apocalipsis. Porque hemos leído en Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y cómo necesitamos? ¿Cómo necesita el ser humano? ¿Cómo necesitamos como creyentes ese cielo nuevo y esa tierra nueva? Porque dice aquí que había el primer cielo y la primera tierra pasaron, que ya no existían. ¿Sabes cuándo pasaron el primer cielo y la primera tierra? Unos versículos más arriba, yo te animo a investigarlo detenidamente y despacio en tu casa. Unos versículos más arriba, cuando Juan está diciendo que vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Sabes por qué huyeron la tierra y el cielo? Porque la tierra y el cielo que nosotros conocemos ahora están corrompidos como consecuencia del pecado de todos nosotros. Por eso, cuando en Apocalipsis se está revelando el gran juicio, el cielo y la tierra que están corrompidos no tienen más remedio que desaparecer, y es lo que está enseñando la palabra de Dios. Y es que está sucediendo al mismo tiempo que, por ejemplo, en 20:12, en Apocalipsis 20:12, está diciendo que vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida. Y amigo, yo te digo, ocúpate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, porque los que claramente en Apocalipsis 20:21, los que no aparecen, aquellos cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida, van a ser lanzados al lago, como dice aquí, al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y no es poca cosa, y no son invenciones mías, y es lo que aparece en la palabra de Dios. Por eso, al mismo tiempo que los creyentes, al mismo tiempo que aquellos hijos de Dios están saliendo a la luz, Dios está diciendo, mira, te enseño al apóstol Juan ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Y está diciendo más adelante, Juan, en el versículo 2, y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Y más adelante en el versículo 3, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, o la morada de Dios con los hombres, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Si tú piensas, ¿quién enjuga las lágrimas de los ojos de alguien? Es algo que hacemos con nuestros hijos. Se cae un hijo nuestro al suelo y es una pena terrible y se pone a llorar, porque es así, es lo que hacen los niños, están fabricados de esta manera. Se cae, se pone a llorar y va el padre o la madre y enjuga las lágrimas. No le deja ahí, bueno, ahí te... Bueno, en la época en la que yo era niño se exaltaba el machotismo. Ponte de pie, eres un inútil, ponte de pie, levántate y ya está. Eso es el machotismo, eso cuando yo era niño y en mi tierra, ¿vale? Pero yo creo que ahora nos hemos modernizado un poco y vamos ahí, no queremos hacer lo que él debe hacer, es decir, si se tiene que levantar, que se levante, pero es una actitud muy paternalista y muy maternalista, muy de padre, muy de madre, enjugar los ojos, enjugar las lágrimas de los ojos de nuestros propios hijos. Hay algo muy personal, ¿verdad? Luego, cuando aquí está diciendo en el versículo 4, Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y tú te imaginas
en esa situación. Tú te imaginas que esto va a ser un hecho histórico. Esto es real. Lo vio Juan en una visión y lo vamos a vivir aquellos que hemos conocido a Jesucristo y que le hemos entregado nuestra vida. Y vamos a experimentar a Dios Padre enjugando nuestras lágrimas de tantas cosas que quizá hemos arrastrado en nuestras vidas y tanto sufrimiento como a veces hemos tenido en nuestras propias vidas, porque Él es nuestro Padre. Cuando está diciendo que ya no habrá muerte ni habrá más llanto, fíjate qué situación. En este nuevo cielo, esta nueva tierra, cuando la nueva Jerusalén baja del cielo de Dios y se oye una voz que está diciendo, mira, esta es la morada de Dios con los hombres. Y donde está Dios, allí hay gozo, hay libertad, hay salvación, hay sanidad. Y lo que ahora estamos viviendo, como 2 Corintios 5:17, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas, pero seguimos en el combate, seguimos en la lucha, seguimos en el cuerpo a cuerpo, seguimos hiriendo y siendo heridos. Aquí ya no será necesario. Por eso está diciendo en Romanos que es esperanza. Estamos siendo salvos en esperanza. Y en ese momento todo nuestro sufrimiento desde que éramos pequeños, desde que un profesor cometió una injusticia con nosotros, desde que quizás se rompió un matrimonio nuestro y nos causó un sufrimiento terrible, o quizá nos han engañado, o quizá han abusado de nosotros, o quizá estamos frustrados porque creíamos que nosotros podíamos aspirar a otra cosa y no hemos llegado, o necesitamos desesperadamente un trabajo y no lo tenemos, y eso origina un sufrimiento en nosotros que nadie puede negarlo, que nadie debe negarlo. En ese momento realmente vamos a ver a nuestro propio Dios, a nuestro propio Señor y Salvador, va a enjugar nuestras lágrimas y esas penas, esas que hemos tenido simplemente por el hecho de ser personas que estamos viviendo en el mundo actual, van a haber pasado, porque dice aquí en el versículo 4 al final, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, nuevas. Imagínate una tierra nueva, imagínate un cielo nuevo, imagínate que los animales, que cada vez que un animal está muriendo, está un carnívoro está matando a una gacela para comérsela, y que hace pues que tiene todo su derecho para comérsela, pero ahí hay un derramamiento de sangre y hay un sufrimiento que más adelante en Isaías, creo que es la Biblia está diciendo que el león pacerá con el cordero. Luego hay algo que se cambió, hay algo que se estropeó a consecuencia del pecado del hombre, y que Dios no quería que hubiera muerte ni dolor, ni de seres humanos, ni de personas próximas a nosotros, no quería. Y aquí, en este caso, necesitamos realmente esas nuevas cosas, esas nuevas todas las cosas que Dios está diciendo. Y aquí yo hago nuevas todas las cosas. Yo conocí o vi un libro hace muchos años que tenía por título Yo hago un mundo nuevo. Y yo pienso, realmente, Señor, necesitamos un mundo nuevo. Necesitamos algo hecho por ti, para algo realmente que no esté corrompido por la maldad, que no esté corrompido por nuestras debilidades, que no esté corrompido por nuestras bajezas. Y Dios
realmente nos está enseñando a aquellos que conocemos a Jesucristo, nos está enseñando un atisbo de ese mundo nuevo, pero nos lo va a enseñar y vamos a vivir en él plenamente en este tiempo que nos está expresando Apocalipsis 21, cuando está diciendo también en el versículo 6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Cuando tú piensas que está diciendo en Romanos 8 que la creación fue sometida a vanidad, no por ella misma, sino por otro, perdió el rumbo, perdió la dirección. Pero aquí está diciendo Dios, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Pero no es simplemente un fin donde todo se acaba y punto, sino que está indicando una dirección hacia la que se encamina aquí el cielo nuevo, el cielo, la tierra, pero una dirección hacia la que se encamina el ser humano que ha conocido a Jesucristo y que se ha acercado a Él y que le ha visto como su propio Señor y como su propio Salvador. Por eso nosotros somos personas, como el título de aquel libro, somos personas con propósito. Somos personas debemos ser personas con una dirección concreta, específica, porque debemos ir hacia algo, la extensión del reino de Dios. Cuanto más podamos trabajar, colaborar nosotros con esta extensión del reino de Dios, mejor para todos nosotros, mejor para todas las personas. Fíjate que cuando después está diciendo al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. También nos está sonando al principio del Evangelio de Juan, cuando Jesús le dijo a aquella mujer, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Cuando antes estaba diciéndole también a aquel hombre Jesús, mira, es necesario nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo, porque lo viejo no sirve, te lo digo. Nuestra forma de pensar no sirve. Nuestra cultura no sirve. Nuestra forma de funcionar, nuestros mecanismos internos no sirven. Llevémoslo todo a la luz del Evangelio, porque ahí es cuando Dios hace una forma de pensar nueva, unos sentimientos nuevos, una forma de ser nueva. Llevémoslo al Evangelio cuando enlaza 2 Corintios 5:17 con esta promesa clara y verdadera. Entonces va a haber una transformación poderosa. Fíjate que dice en el versículo 8, dice Apocalipsis 21:8, y es fuerte esto, dice que los cobardes, fíjate qué fuerte, ¿no? Es que dice que los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Hasta ahora nosotros nos estamos fijando en los idólatras, como dice aquí, los otros, ¿no? Los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros. Esto nos encaja mucho, los idólatras, todos los mentirosos. Madre mía, ¿todos los mentirosos de verdad? Ha dicho todos los mentirosos. No sé, igual será una errata de la Biblia. Bueno, pero no nos hemos fijado tanto en los cobardes. Los cobardes. Esto lo está diciendo un hombre, como he dicho hace ya un ratito, que está desterrado en una isla en Patmos por la fe en Jesucristo, por sostener que Jesús es el Señor y no era el César o cualquier otro, y estaba ahí. Los cobardes, dice que los cobardes. Yo quiero hacer un llamamiento en ese sentido de decir, oye, sé valiente para vivir el Evangelio. Échale valor, échale lo que le tengas que echar, échale valor para vivir el Evangelio. ¿Dónde? En casa y fuera de casa, comprando y en el trabajo, yendo y viniendo, échale valor. Porque los cobardes, dice aquí, que no tienen futuro, y los incrédulos tampoco. O sea, fíjate lo impresionante. Es tan grave el pecado que Dios no solo tiene que hacer algo nuevo en el hombre,
sino que Dios tiene que hacer algo nuevo en la tierra y en los cielos. Esa es tan grave el pecado, ¿vale? Lo que pasa es que estamos moviéndonos en un entorno que no lo apreciamos, no lo vemos o no queremos verlo. Échale valor, ten valor, ten valor. Sé testigo de Jesucristo allí donde tú estás. Sé testigo de Jesucristo con las consecuencias allí donde tú estás. Porque no veo, sinceramente, no veo otro margen aquí de lo que sale de la Biblia. Yo es que no veo otro margen. Ahora, al que es valiente, al que tiene valor, al que le echa lo que tiene que echarle a esto, pues un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vas a vivir una vida que jamás en toda tu vida has sido capaz de imaginarte, cosas que ojo no vio, lo que jamás se te ha podido ocurrir a ti. Vas a vivir una vida plena y abundante en la presencia de Dios para toda la eternidad, porque el que tiene sed, como dice aquí, Jesús le dará gratuitamente de las fuentes del agua de la vida. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Mirad, los cementerios están llenos de gente que no tiene más futuro. Punto. Y aquí habla de una muerte segunda. No seamos así nosotros. Llevemos el Evangelio alrededor de nosotros, por todas partes. Experimentemos. Atrevámonos a vivir en el Evangelio.